¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Estoy muy contento, muy feliz del día de hoy poder estar compartiendo con ustedes. Sé que va a ser un tiempo increíble, fascinante, y realmente yo estoy viviendo ahorita en la ciudad de Monterrey y no había tenido esta experiencia desde hace mucho tiempo de venir como congregación, como iglesia, como cuerpo, adorar a nuestro Dios, y realmente se siente maravilloso poder venir y expresar y adorar y darle las gracias a nuestro Dios, porque Dios ha sido tan bueno. Y en tiempos de crisis, hasta estar con salud es uno de los commodities más caros que el día de hoy tenemos. Así que yo estoy tan contento, tan alegre de poder adorar a nuestro Dios. Y antes de iniciar, me gustaría que pudiéramos orar. Quiero darte una noticia. Nuestros pastores estuvieron pasando por un tiempo un poco complicado. Gracias a Dios no se complicó, pero tuvieron COVID y por eso no han podido estar acá. El análisis clínico de mi papá, pues se le inflamaron los pulmones, tuvo una neumonía, llegó hasta 600, pero sucedió algo increíble, ¿no? Porque normalmente cuando llegas a ese nivel de inflamación se te empieza a dificultar la respiración, pero gracias a Dios mi papá nunca perdió la respiración, siempre estuvo en un cuadro clínico muy bien, y eso es un milagro. Que no se hayan podido complicar, que Dios los haya cuidado, que Dios haya estado respaldándolos y el día de hoy estén en casa con una salud increíble, es algo que tenemos que festejar como iglesia, ¿o no? Así que vamos a orar y dar las gracias a Dios por el cuidado que Él ha tenido con nuestros pastores, pero también quiero orar por todo el cuerpo médico y por todas las personas que el día de hoy sus finanzas, su situación, sus emociones se están viendo decaídas, enfrentadas por situaciones de miedo. Así que te acompaño que ahí en tu lugar puedas orar juntamente conmigo. Dios Padre, clamamos al único que tiene el poder de cuidar, proteger y guiar a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Queremos iniciar esta oración dándote las gracias porque has cuidado a nuestros pastores, a mis padres en esta circunstancia difícil. Y en este momento, Señor, queremos levantar una alabanza y adoración porque has tenido cuidado de ellos y de muchas otras personas que han salido ilesas de esta situación, Señor. Para todos los que están el día de hoy viviendo y siendo atormentados por no solamente las situaciones de salud, Señor, sino económicas, te pido que tú te muestres, Señor, y que podamos en esta temporada experimentar a un Dios proveedor, a un Dios bueno, a un Dios grande, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y el título de lo que voy a compartir el día de hoy es el poder de una correcta perspectiva. Hay mucho poder en el tener una perspectiva correcta. Y mientras estaba desarrollando lo que el día de hoy te quiero compartir, se me venían algunas preguntas como ¿cómo puedo terminar con una maldición en mi vida? ¿Cómo puedo vivir una vida abundante? ¿Podré salir de la situación y la circunstancia en la que el día de hoy estoy? El objetivo que tengo en esta charla, porque esta charla va a ser muy especial, creo yo, no, pues como yo voy a predicar, digo, va a ser muy especial. No va a ser la típica charla en la cual yo te voy a dar el ABC de lo que tú tienes que ir haciendo, porque para mí ir descubriendo lo que el día de hoy te voy a compartir ha sido toda una introspectiva, meterme en la palabra de Dios y que Dios vaya guiando la manera en la cual debo de pensar y debo de ver y de analizar las situaciones que el día de hoy estamos viviendo. Así que el objetivo principal es definir el poder que tiene nuestra perspectiva en nuestra vida y cómo funciona y cómo puedo comenzar a vivir bajo una perspectiva de Dios. Y cuando hablamos de perspectivas, tenemos
tantas cosas cuando nos metemos a Google y le ponemos ¿qué es perspectiva? Y perspectiva te pueden decir, pues es el tipo de ángulo, es el tipo de vista, es el ángulo por donde tú estás viendo las cosas. Y cuando tú vas a un estadio, hay diferentes perspectivas. Está la perspectiva del que está jugando, está la perspectiva del que está opinando de los que están jugando, que son los aficionados, está la perspectiva del director técnico que está determinando qué estrategias utilizar, está la perspectiva de los dueños, y están en un mismo escenario. Así que los sucesos que pasan en la vida son determinados por la perspectiva, o más bien nosotros determinamos los sucesos de la vida dependiendo del ángulo en donde estemos leyendo las situaciones y los sucesos que van ocurriendo en nuestra vida. Y hay un pasaje que habla de dos tipos de perspectivas, de dos tipos de manera de leer los sucesos de nuestra vida. Y quiero que vayamos a Mateo capítulo 16, versículo 21 y al 23. Y dice así: a partir de entonces empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriera muchas cosas terribles en manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Jesús estaba narrando la historia de los sucesos que en un futuro llegarían y él pasaría a vivir. Así que ¿cómo tú te sentirías al estar escuchando todos estos terribles sucesos del gran líder, del hombre a quien decidiste seguir, del hombre a quien decidiste dejar todas tus posesiones, tu trabajo, tu familia por seguirlo? O sea, realmente no era algo tan sencillo lo que Jesús estaba diciéndole a los discípulos. Les iba a decir que lo crucificarían, que moriría de una manera tan cruel, devastadora. Y obviamente en ese momento comienzan a interpretar los sucesos de los hechos que Jesús estaba previendo de su vida. O sea, en otras palabras, se estaban formulando perspectivas en las mentes de los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, sigamos con la historia. Entonces Pedro es este personaje, es este discípulo que muchos de nosotros nos pudiéramos identificar con él. Era este extrovertido que no se puede quedar callado. Tal vez tú conoces a esa persona, o tal vez tú eres esa persona en trabajo que sucede algo y luego quieres tener tu opinión y quieres cambiar y tienes este don de querer liderar. Bueno, Pedro se sentía con esa libertad, y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Dios nos libre, Señor, dijo, eso jamás te sucedería a ti. Y aparente es una perspectiva sensata, ¿no? Jesús, ¿cómo vas a subir a la cruz? ¿Y cómo te va a pasar esto? No, mira, podemos establecer un plan diferente desde la perspectiva donde yo, Pedro, estoy viendo la situación. Déjame coacharte, Jesús, cómo deberías de pensar y cómo es que deberías pedirle al Padre un mejor plan del que nos estás tratando de vender el día de hoy. Versículo 23. Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: aléjate de mí, Satanás. Wow. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas, escucha bien lo que estoy diciendo, ves las cosas solamente desde el punto de vista, ¿qué dice? Humano, no desde el punto de vista de... Y aquí Jesús establece que hay dos tipos de perspectiva en la vida del hombre. Y nosotros, cada vez que llegan sucesos a nuestra vida, son hechos esperando ser interpretados por nosotros, pero nosotros tenemos que decidir qué tipo de interpretación le vamos a dar a los hechos. Pero muchas veces nuestra interpretación de los hechos es desde un punto de vista humano. Y el problema de tener un punto de vista humano es que vamos a tener la tendencia de malinterpretar las acciones y los sucesos de la vida.
perdiéndonos de las grandes oportunidades, de las grandes libertades y de los grandes planes que Dios quiere que tú puedas vivir en esta tierra. Ahora, voy a dejar esa historia y ahorita la vamos a ir retomando con el poco tiempo que me queda. Quiero hacerte una pregunta y quiero que seas sincero conmigo. Quiero que seas honesto. ¿Cuántas veces en esta pandemia has creído que ya te dio COVID? O sea, ¿cuántas veces sinceramente has hablado con tu esposa, le has dicho a tus hermanos, oye, la neta, que tengo COVID? Alguien que sea sincero y honesto conmigo. No los vamos a sacar del auditorio, no sé. 1, 2, ok. Yo les quiero contar una historia muy personal, no es mía, es la de mi esposa. Y mi esposa hemos tenido toda una historia con el COVID. Y hace poco estuvimos en una reunión y dentro de esa reunión, después de tiempo te enteras que uno de esos individuos tenía COVID. Entonces están los sucesos y comienzas a sugestionar y preguntarte y decir, oye, ¿tendré COVID o no? Porque estuve con ellos y luego estuve con mis papás y luego estando con mis papás, pues tal vez a ellos les dio. Y comienzas a echar a andar toda una maquinaria dentro de ti. Y bueno, para no hacerte el cuento largo, al día siguiente de que nos dicen que estas personas que estuvimos tenían COVID, Natalie empezó a sentir ciertos síntomas y me decía, Ricky, como que me duele aquí la garganta. Y luego le hacía así, sí, siento como que me duele. Y yo de que no tienes nada, Natalie. Y Natalie, no, sí, me duele. Y como que ya me estoy poniendo un poco más débil. Y ya, pues, no tienes nada, ¿no? Tómate un Advil y un paracetamol y sigamos viviendo. Al día siguiente, oye, Ricky, me duele mucho la cabeza. Y yo, híjole, y ya comienzas a preguntarte, pues ya pasó un día, 24 horas, al día siguiente, pues bueno, vamos a resguardarnos, pero estoy convencido que no tienes COVID. Al día siguiente, Ricky, siento que ya no estoy respirando bien, siento que me hace falta respirar. Ricky, no puedo respirar. Y yo, híjole, no tienes COVID, no. Este esposo de que, amor, no tienes, ¿no? O sea, se podría ver, ¿no? Total, para no hacerte el cuento largo, vamos, nos hacemos la prueba del COVID. Natalie con todos los síntomas del COVID, aparentemente. Nos hacemos la prueba y horas más tarde nos dan los resultados. Y adivinen qué, tenía COVID. ¿Qué dijeron? No tenía COVID. Y después de que no le dé, o sea, fue algo mágico el papelito que nos dieron. O sea, yo dije, ese documento fue enviado del mismo cielo y traía una bendición de sanación, porque a las horas de que nos dieron el resultado de que éramos negativos, se le quitaron todos los síntomas. ¿Alguien le ha pasado eso? Que piensa y se sugestiona. Ahora, lo que quiero decir con esto, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que poner el cubrebocas, pero nuestra perspectiva y cómo nosotros interpretamos los sucesos de la vida tienen el potencial de químicamente modificar cómo nos sentimos, cómo pensamos, cómo hablamos, qué creemos, qué no creemos, y comenzamos a tratar de interpretar los sucesos de la vida desde un punto de vista humano. ¿Y cómo es tener un punto de vista humano? Una persona que tiene un punto de vista humano es una persona que cree que todo depende de él. Tener un punto de vista humano, cuando tratamos de interpretar el pasaje que leímos, de adentrarnos a estos versículos que Jesús dijo, ves todo desde un punto de vista humano. ¿Cómo es tener un punto de vista humano? ¿Sería que yo estoy teniendo un punto de vista humano? Y yo creo que alguien que tiene un punto de vista humano, lo que Jesús quería hacerse referencia es que es una persona que ve las cosas desde una limitante y que no puede ver más allá. Alguien que tiene un punto de vista humano
Es aquella persona que si le sucede algo malo dice, me lo merecía. Tener un punto de vista humano quiere decir que si te sucede algo bueno, entonces decir, me lo merezco. Si alguien te defraudó, es que me lo merecía. Y comienzas a tomar y querer tener el control de cosas que tú no puedes tener el control. Hay cosas que tú y yo no podemos tener el control. Y por eso es tan importante entender y saber cuál es el punto de vista de Dios. Un punto de vista humano, quieres controlar las cosas que son imposibles de controlar, como el de Pedro. La perspectiva de Pedro en ese momento era tan humana, tan corta de lo que realmente era la vida. O sea, estaba queriendo detener a la única solución que pudiera traer una verdadera restauración y conexión con el Padre a través de la vida de Jesús. Y creo que muchas veces en nuestra vida estamos luchando y queriendo interpretar la vida a través de un punto de vista humano. Ahora, te voy a dar un tip de lectura bíblica. Cuando la Biblia está escrita con diferentes narrativas. Hay la Biblia en algunos pasajes. La Biblia está escrita en hechos históricos, quiere decir que lo que está escrito así fue, como tal fue escrito. En algunos pasajes la Biblia es poética, en algunos otros pasajes la Biblia es interpretativa y existen metáforas y símbolos que describen cierta realidad, pero no es la realidad. ¿Estamos de acuerdo? Te voy a poner un ejemplo, si te estoy mareando un poco. Cuando Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, Jesús estaba hablando metafóricamente para describir el camino para llegar al Padre. Jesús no es un camino. Cuando Jesús dijo, yo soy la puerta, ¿estaba hablando de forma literaria o no? No, está muy sencilla la respuesta. Jesús no es una puerta de madera. ¿Estamos de acuerdo? Jesús es Dios, pero a través de esa ilustración, de esa interpretación, de esa analogía, estaba describiendo una verdad mucho más profunda. Entonces, cuando queremos entender Mateo 16, Jesús estaba hablando ¿de qué manera estaba hablando? Literaria. Y para efectos sencillos de este pasaje, vamos a tomar este pasaje de forma literaria, desde el punto de vista humano, y vamos a ponerle punto de vista, perspectiva y punto de vista, porque si somos honestos, nuestra vista está muy limitada. Tú y yo se nos olvidó muy probablemente lo que comiste ayer, con quién estuviste hace una semana. O sea, tenemos una mente tan corta y limitada, y nuestra vista es manipulada por las cosas que el día de hoy estamos viendo. O sea, cuando hablamos de literal, nuestra visión está anclada muchas veces al presente, esclavizada del pasado y limitada a poder soñar con el futuro. Pero cuando dice punto de vista de Dios, y vamos a hacerlo literal, número uno, sabemos que Dios está en todas partes y que tiene un trono en los cielos. Así que desde su punto de vista vemos que su ángulo es desde los cielos. Ahora, si nos queremos ir todavía mucho más profundo, Dios no se maneja y está dentro del tiempo. Dios creó el tiempo. Así que Dios estuvo en tu pasado, Dios está en tu presente y Dios ya ha estado en tu futuro, porque Dios no se maneja en el tiempo. Dios creó el tiempo para ti, para mí, para poder navegar por esta vida con los diferentes años, temporadas y estaciones, para ponerle ciclos, fines, inicios a nuevas temporadas en nuestra vida. Para Dios no es de que hoy, Jesús, vamos a hacer una fiesta, es mi cumpleaños, 4,580 millones, vamos a festejar. No, porque para Él no hay tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, cuando queremos poner y tener un punto de vista de Dios, tenemos que entender que Dios ya conoce nuestra historia,
que Dios ya conoce el pasado, el presente y el futuro. Y de hecho hay un salmo que me encanta, el Salmo 139, 15 y 16 dice: tú me observabas mientras iba cobrando en secreto, cuando iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Wow. Dice, cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Así que cuando Jesús decía desde el punto de vista de Dios, quiere decir que Dios tiene la película completa de tu vida. Quiere decir que la perspectiva de Dios es una perspectiva correcta, no de la temporada en la que el día de hoy estás viviendo. Y puede ser que el capítulo de tu vida el día de hoy esté oscuro, pero Dios conoce la película completa porque su panorama es mucho más grande. Y Él no tiene sorpresas, ¿no? Como yo estaba muy preocupado porque le habían robado las elecciones a Trump. Pero para Dios no es, ay, chin, se me escapó de las manos. Dios no puede sorprenderse por sucesos porque Él ya ha estado ahí. Entonces es interesante poder entender cómo es que el día de hoy estoy leyendo los sucesos de mi vida. ¿Bajo qué perspectiva estoy viendo lo que me sucedió ayer? ¿Bajo qué perspectiva estoy interpretando las cosas? Porque la manera en la que tú interpretes tu presente tiene el poder para construir el futuro o destruir el futuro que Dios tiene para ti. Hay una historia en Esdras capítulo 3 versículo 12 al 13, cuando el pueblo de Israel había ya sido exiliado por el imperio de Babilonia y habían pasado 70 años, y después de esos 70 años el rey Ciro había decretado que podían volver a la ciudad de Jerusalén a reconstruir el templo y las murallas. Y en ese tiempo se levantó algunos profetas como Zacarías, Ageo, y eran contemporáneos de Zorobabel, gobernador del pueblo de Israel de la primera camada. Así que ellos habían iniciado la reconstrucción del templo. Y lo iniciaron por algunos meses, luego se detuvo y pasaron 16 años de estancamiento, 16 años de frustración, 16 años de no continuar con la obra que Dios les había dicho. Si Dios ya los había prometido, se habían detenido porque habían recibido oposición. Y muchas veces en nuestra vida no podemos resistir a la oposición y nos agüitamos y creemos más en la oposición que en las promesas de Dios. Creemos más en lo que estamos viendo ahorita que lo que Dios ya ha hablado en el pasado, que Dios ya nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, que Él va a bendecir a nuestra vida, que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y así estaba el pueblo de Israel. Y es interesante este pasaje que te voy a leer, porque las personas que habían vuelto del exilio de Babilonia eran el mismo pueblo, pero tenían diferentes perspectivas. ¿Por qué? Porque tenían diferentes historias y cada personaje y cada persona tiene su propia perspectiva. Vamos a leer lo que dice. Sin embargo, muchos de los sacerdotes, levitas y otros líderes dice edad avanzada, que habían visto, que ya tenían una perspectiva preconcebida de cómo era el templo, que habían visto el primer templo, lloraron en voz alta a ver los cimientos del nuevo templo. Los demás, en cambio, gritaron de alegría. Los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse a gran distancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Era un mismo pueblo, era un mismo suceso, era la reconstrucción del templo de Dios, era un hecho para gozarse, para tener gran alegría por ver los planes de Dios cumplirse. Pero sin embargo, los de edad avanzada comenzaron a llorar porque compararon lo que estaban viendo con el antiguo templo de Salomón. Y muchas veces nuestra perspectiva es así.
Con el tiempo vamos adquiriendo información, sucesos, momentos, y comenzamos a comparar y comenzamos a determinar, ¿será bueno lo que está sucediendo en ese momento? Y en vez de tener un sentido de gratitud, comenzaron a lamentarse. En vez de decir, esta es la piedra que va a reconstruir el templo y que va a traer a nuestra vida una libertad, y vamos a venir a gozarnos por el gran Dios que tenemos, les estaba robando el poder de gozarse con los pequeños comienzos. Mi pregunta es, ¿cuántas veces nos ha sucedido lo mismo? Que por tener una incorrecta perspectiva se nos va de las manos las oportunidades que Dios está poniendo enfrente de nosotros. Lo mismo sucedió con los 12 espías que fueron. Un mismo suceso, 12 personajes distintos, y leyeron la situación de dos formas distintas. Unos vieron la tierra prometida como la gran promesa, como el gran camino, como la oportunidad de poder experimentar los planes que Dios tenía para ellos. Pero la mayoría del pueblo vio esa tierra como una maldición y comenzaron a lamentarse y decir, Dios, ¿por qué nos has traído hasta aquí? ¿Por qué nos sacaste del pueblo de Egipto? Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? Murieron libres siendo esclavos en su perspectiva. Y yo de repente le digo a Dios, ¿por qué en el paquete de la salvación, de entrar en una relación correcta contigo, por qué no transformas nuestro pensamiento? ¿Por qué no de una vez cambias nuestro corazón? Y te voy a decir, porque es bien importante que podamos ser conscientes de toda la información inconsciente que vamos adquiriendo en el camino. Por eso es tan importante, iglesia, hacernos una introspectiva y comenzar a preguntarnos, ¿tendremos una perspectiva correcta? ¿Estaremos viviendo los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas? Y tal vez muchos de ustedes y de nosotros estamos batallando en este momento. Pero yo digo, ¿qué personaje de la Biblia no batalló? ¿Qué personaje de la Biblia no lidió con aquellas cosas que el día de hoy tú y yo estamos lidiando? Y cuando tú y yo leemos la Biblia y escuchamos de estos grandes personajes, se nos hace muy fácil decir, ay, yo quiero ser como José, que fue el gobernador y que estuvo a cargo de ser el gran libertador. No, queremos ser como José el libertador, no como José el prisionero. Y a mí me apasiona la historia de José, porque en un pasaje José dice en Génesis, y comienza a narrar su historia. Y la historia que José comienza a narrar era una historia de, sí, por un tiempo y un lapso el Señor se olvidó de mí. Sí me trajo y tengo ciertas amarguras en mi corazón, pero después entendí que Dios quería que fuera fructífero y bendecir al pueblo de Israel. Y a mí el Señor me ha hablado mucho a través de mi familia, de mis hijos. Mis hijos han determinado las temporadas en mi vida. Cuando nació Abba quiere decir vida, la que da vida, y comenzamos a florecer en el negocio, en la iglesia. La iglesia comenzó a abrazar también nuestro liderazgo cuando estábamos acá, el grupo de jóvenes. La iglesia comenzó a florecer y compramos nuestra primera casa, nuestra primera camioneta. Estábamos dando vida. Y después nace mi hijo André, y André quiere decir valiente. Y para nosotros esa temporada fue la temporada de más valentía que hemos necesitado vivir, porque nos fuimos a vivir a Monterrey y necesitamos una valentía literalmente de Dios para poder tomar esa decisión y dejar todo lo que teníamos allá e irnos allá. Y después entendí que José estaba también leyendo su vida a través de sus
de los nombres de sus dos hijos. Su primer hijo le puso Manasés, y Manasés quiere decir el olvidado. Y así se sentía José. Esa era la interpretación de José. Y claro, José pudo haber tenido esa perspectiva porque así se podía leer su vida. A los 17 años, ser vendido por tus hermanos, llegar con Potifar, y luego que Potifar te dé la espalda, y luego que los panaderos y los funcionarios de alto rango que te dieran la espalda y no se acordaran de ti. Pues José dijo: en mi primera temporada el Señor se olvidó de mí, y después de tiempo se acordó Dios. Entonces Efraín, y Efraín es el que es fructífero, el que da mucho fruto. Y después de que José es posicionado como primer ministro de Egipto, después José dice: claro, ahora soy Efraín. Y esa era su perspectiva. Ahora yo digo, Dios no podía tener a un libertador con una perspectiva incorrecta. Dios no iba a permitir que esa mentalidad de víctima en la vida de José continuara y siguiera continuando. Y hay un suceso que me impacta, que el día de hoy, metafóricamente hablando, quiero que tú y yo lo hagamos, y que tengamos una administración y que tengamos una administración especial en ese tiempo. Y ahí te va. Jacob ya estaba por morirse, literalmente, ya había quedado ciego, y José lleva a sus hermanos, a sus hijos, para que recibieran la bendición de la mano derecha, ¿no? Esa bendición era una bendición sumamente importante, y la mano derecha representaba la bendición, la prosperidad, y José le pone la mano a su papá Jacob en la cabeza de Manasés y su izquierda en la de Efraín, para que siguiera y bendijera a su familia. Pero sin darse cuenta, y mientras todos estaban con los ojos cerrados, Jacob cambia las manos. Y José se da cuenta de ese suceso mientras está sucediendo toda esta bendición, y se molesta con su papá y le dice: papá, pero pero Manasés es el mayor. Y Jacob le dice: ya lo sé, y él también va a ser grande, pero yo voy a bendecir primero a Efraín. Lo que quiero decirte con esto es que hubo un cambio de perspectiva, y Dios le dijo a José: tú siempre has sido fructífero, yo siempre he estado contigo, yo nunca te he abandonado. Y comenzó a través de este cambio a cambiarle su perspectiva para después convertirse en el gran hombre que Dios tenía para él. Y muchos de nosotros estamos así. Estamos viviendo a través de la vida de Manasés. Dios me olvidó, mis planes los enterré, y ahorita me está yendo mal con mis hijos, y ahorita estoy viviendo mal. O tal vez viviste una muy buena temporada en tu vida, tal vez pasó lo contrario, tal vez tuviste años de gloria, años increíbles, y el día de hoy Dios quiere hacer algo nuevo, pero sigues en tus antiguas y pasadas victorias, y Dios dice: yo vengo a hacer cosas nuevas. Yo quiero cambiarte la perspectiva, que he estado cuando no has tenido nada, que he estado cuando has tenido todo, y que el día de hoy quiero hacer algo nuevo en tu vida. Así que es súper importante, para poder terminar y para que la banda pueda venir, y para poder terminar este tiempo, es: ¿cuántos de nosotros el día de hoy tenemos una perspectiva humana y estamos leyendo la información de nuestro pasado a través desde una perspectiva humana? Y yo sé que muchos han sufrido, yo sé que muchos de ustedes han pasado por batallas tan difíciles, pero el día de hoy yo te quiero invitar a confiar en las promesas de Dios, a confiar en ese Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan para bien, incluso de aquellas que tú puedas decir: pero ¿cómo puede ser posible que eso pueda suceder para bien? Y no hay un ABC de lo que el día de hoy tienes que hacer. No tengo un ABC, no tengo, bueno, para tener una buena perspectiva tienes que hacer ABC. No, porque es algo personal.
que tú tienes que ir descubriendo con Dios. Lo que sí podemos hacer, general, es que tal vez nuestra perspectiva ha sido humana y que nos estamos perdiendo de los grandes avivamientos y puertas que Dios quiere traer a nuestra vida. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Dios te ama tanto que no te va a dejar en donde estás. Y tal vez ahorita estás en medio de la historia de José, en el calabozo. Pero yo quiero decirte, después del calabozo sigue una gran historia. Y por último, hay cosas que no van a cambiar. Y yo siempre me he dicho, ¿cómo es que Dios va a hacer todo que funcione para bien si hay cosas que ya fueron del pasado y que ya no van a cambiar? Esa es una de mis preguntas con Dios. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo puede cumplirse una promesa de que todas las cosas funcionaran para bien si en el pasado me sucedieron cosas que nunca pensé que me llegaran a pasar? Una violación, un maltrato, un abandono, alguien me dejó, algo realmente difícil. Y lo que he entendido es que tu pasado cambia cuando comienzas ahora a ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Lo que en un momento fue un momento duro, después Dios te va a dar la revelación que Dios te va a utilizar para poder restaurar, para poder sanar y para poder ser de apoyo a todas aquellas personas que han pasado por lo mismo. Tu pasado es transformado cuando llevas tu perspectiva delante de Dios y dejas de tener una perspectiva humana de cómo han sucedido las cosas y comienzas a tener una perspectiva de Dios. Dios quiere que tengas una perspectiva abundante. Y el día de hoy quiero que te pongas de pie para terminar y que en este momento puedas cerrar ahí tus ojos y tal vez de manera imaginaria el día de hoy puedas decir y estar delante de Dios como José estuvo con Jacob, tal vez frustrado con sus dos hijos, con Manasés y Efraín. Y el día de hoy Dios quiere cambiar tu vida. El día de hoy Dios te dice: siempre he estado contigo. El día de hoy tal vez es tiempo que le permitas a Dios cruzar sus brazos y cambiar tu perspectiva y cambiar la manera negativa, mala de cómo has visto tu vida, porque el día de hoy Dios está contigo. Él siempre ha estado ahí, Él ha sido fiel y sus promesas son para siempre. Y tal vez el día de hoy lo declaramos, pero el día de hoy queremos que suceda en nuestra mente, en nuestro espíritu, una renovación especial de parte de Dios. Que todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman y siguen a Dios. Dios Padre, el día de hoy te pido que cambies nuestra perspectiva, Señor, que transformes nuestro pasado en historias nuevas, Señor, y que podamos caminar y saber y creer que tú tienes el control de nuestra vida, de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros negocios en tus manos. Que dejemos de tratar de configurar todas aquellas cosas que estamos viendo y verlas y tratarlas de poderlas almacenar, Señor, y permitirnos a ti, Señor, que seas el líder y el que dirige y el que reescriba nuestra historia, Señor. Bendecimos, Señor, el corazón de cada persona que está escuchando este mensaje, declarando que estás haciendo cosas nuevas en nuestra vida, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué no das un fuerte aplauso al Señor?